como punto de referencia el libro de Patriarcas y Profetas, también un poco acerca de historia, del judaísmo, cómo fue que se fue formando, y también por último voy a echar mano acerca del libro del comentario bíblico adventista. La primera jornada que quiero analizar es acerca de cuando ellos salieron de Egipto. ¿Por qué Dios no los condujo directamente por la ruta más corta para poder llegar hasta la tierra de Canaán? Y los llevó por la ruta más larga que a través de la historia nosotros podemos llegar a considerar que pues aparentemente fue una estrategia un poco extraña y hasta un tanto equivocada, porque los condujo hasta un lugar donde estaba el Mar Rojo y los había puesto entre, entre los entre el ejército del faraón que los perseguía y el Mar Rojo. Bueno, este detalle de estas preguntas, Elena G. de White nos dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos en ese momento no tenían en lo más mínimo capacitación para poder hacer frente a las guerras. Si Dios los llevaba por la ruta más corta donde estaban los filisteos, estos eran un pueblo muy aguerrido que sin duda alguna le harían la guerra al pueblo de Israel. Entonces, es por ello que Dios decidió llevarlos por la ruta desértica. Además de que ellos no tenían conocimiento mucho acerca de Dios, no estaban preparados para poder hacerle frente a un conflicto bélico. También el comentario bíblico nos da un poco más de referencia acerca de esto, de esta ruta en la cual ellos tomaron. Pues nos dice que aparte de que era una muchedumbre muy grande, el número de ovejas y de las manadas que venían con ellos, adicional las mujeres y los niños que eran acompañantes, les impediría en ese momento poder realizar un conflicto entre el pueblo filisteo. En la segunda parte que deseo yo analizar nos vamos a mover un poco más a cuando el pueblo de Israel llega hasta su parte en el que está en el Sinaí. Después de haberse asentado un poco de tiempo en ese momento, en esa montaña, se habían establecido por un largo periodo. Un periodo en el que ellos se habían acostumbrado en ese momento a ver las montañas llenas de hielo y el sol radiar en ese momento cuando el amanecer despuntaba. Cuando la nube se posó y dijo que era momento de marchar, muchos de los corazones que ellos albergaban tristeza porque pues no sabían a dónde la nube los conduciría. Pero el hecho más relevante que nos da aquí es que cuando ellos comenzaron a partir de ese lugar y dejaron el Sinaí, dice que ellos comenzaron a tener deseos por las carnes que en algún momento en Egipto habían consumido. Elena G. de White describe en ese momento que sus corazones se habían en ese momento deseado comer carne, pero efectivamente habían comido también maná y se habían hartado. Cuando Moisés cuestiona a Dios y le dice, ¿cómo es que tú podrás hacer dar de comer a toda esta gran multitud? Pues son demasiado grandes. El comentario bíblico adventista revela que realmente la multitud era demasiado grande y pues él no imaginaba cómo a lo mejor tenían que cazar, de dónde tenían que sacar la carne para a poder alimentar a una gran multitud, una gran muchedumbre. Entonces es por eso que Dios le responde a Moisés y le dice, ¿acaso tú vas a cortar mi mano? Bueno, después de que sucede esta reclamación, Dios les da de comer no solo un día, ni tampoco una semana. La Biblia describe que les dio de comer carne por
un mes entero, hasta que dice que ellos comenzaron a hostigarse de la carne y en ese momento dice que muchos murieron. También Elena G. de White describe en ahí que había esas personas que se comenzaron a quejar de la carne y de todos los guisantes que tenían Israel. Era una multitud a la cual se le llamaba la multitud mixta. El comentario bíblico describe a esta multitud que eran personas que habían salido de Egipto y que pues se le habían unido a la marcha de Israel en ese momento, y pues como por curiosidad habían algunos enlistados, algunos otros habían hecho relaciones con el pueblo de Israel y decidieron salir en esa marcha. Eran ellos principalmente los que no tenían ningún interés particular en servir a Dios, sino que simplemente habían salido por curiosidad o por alguna otra decisión que los había obligado a abandonar el país de Egipto. Entonces eran principalmente ellos los que murmuraban en contra de Dios.